911 emergency. Yes, I would like to, my son is not breathing. Your son is what? He's not breathing. Acabamos de escuchar parte de la llamada que hizo Pearl Fernández al 911 para reportar que el menor de sus hijos había dejado de respirar. Lo que la mujer no dijo fue que el pequeño Gabriel había quedado inconsciente luego de soportar lo inimaginable. Tras 2 días de dolorosa agonía, el pequeño de 8 años falleció en el Hospital de Niños de Los Ángeles, California. El trágico e inquietante caso de Gabriel Fernández puso en relieve temas como el abuso infantil, la homofobia y las deficiencias de los sistemas de protección de menores. Si quieres conocer los detalles de esta conmovedora historia, no te puedes perder este video. El caso de Gabriel Fernández. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Gabriel Daniel Fernández nació el 20 de febrero de 2005 en la ciudad de Palmdale, en California, Estados Unidos, en el seno de una familia disfuncional de raíces latinas. Desde su primer día en este mundo, Gabriel tuvo una vida complicada, debido principalmente a que su madre, Pearl Fernández, era una mujer con un pasado turbulento. Nacida el 29 de agosto de 1983, Pearl es hija de Robert y Sandra Fernández. Ella sostiene que durante su niñez su padre entraba y salía de la cárcel y que su madre la maltrataba. No obstante, esta información no ha sido corroborada por las autoridades. A los 9 años, Pearl había comenzado a consumir metanfetamina y huyó de su casa por primera vez a los 11. Al parecer, el uso de estupefacientes a tan temprana edad hizo que su cerebro no se desarrollara correctamente, por lo que no logró terminar sus estudios. A sus problemas psicológicos se le sumó una infancia llena de traumas. Según Pearl, un tío había intentado abusar sexualmente de ella cuando era niña, y en una ocasión fue raptada por un grupo de hombres que la violentaron durante un largo tiempo. Con su historial de vida, no fue sorpresa cuando le diagnosticaron depresión, trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático. Además, padecía trastornos alimenticios. En algún momento de su juventud, Pearl inició una relación de pareja con un hombre llamado Arnold Contreras, del cual no se obtuvo mayor información más allá de que había estado en prisión en varias ocasiones por condenas relacionadas con robo y posesión de drogas. Según Pearl, Arnold era abusivo y violento con ella. Sin embargo, los familiares de la mujer aseguraron que la situación era todo lo contrario. Ella era celosa, controladora y violenta con todas sus parejas. Pese a los altibajos en la relación, Arnold y Pearl procrearon juntos varios hijos. Según reportes, la pareja tuvo en total 5 hijos, aunque no todos quedarían bajo su cuidado. Ezequiel era el mayor de los hijos, seguido por Virginia, Arnold Jr., Gabriel y Destiny. Sin embargo, para cuando Pearl quedó embarazada de Gabriel, aparentemente ya no quería más hijos, ni estaba en condiciones de seguir ampliando su familia.
Fueron sus padres y tíos quienes la convencieron de tener al niño. Luego de dar a luz, Pearl abandonó al recién nacido en el hospital, y el pequeño fue retirado luego por otros familiares. Según reportes, Pearl también abandonó a la última de sus hijos, Destiny, y perdió la custodia de Arnold Jr., quien había nacido apenas un año antes que Gabriel. Poco después del nacimiento de Gabriel, Pearl y Arnold se separaron, y los dos hijos mayores, Ezequiel y Virginia, quedaron bajo la custodia de su madre. Sin embargo, las condiciones familiares no eran óptimas, y en más de una ocasión los niños pasaron a estar bajo el cuidado temporal de sus abuelos maternos, Robert y Sandra Fernández. Gabriel, por otro lado, pasó sus primeros años de vida bajo el cuidado de su tío abuelo Michael Lemons Carranza y su pareja David Martínez. Según la evidencia fotográfica y los testimonios de personas cercanas a la familia, Gabriel fue un bebé amado y cuidado por sus padres adoptivos. Siempre se le veía limpio y arreglado, estaba saludable y bien alimentado. En las fotos de esa época aparecía sonriente y feliz. Con el paso de los años fue creciendo y se convirtió en un niño dulce que siempre quería ayudar a los demás. Gabriel también siempre tuvo mucha energía y le gustaba salir y jugar al estilo de policías y ladrones. Pese a que Michael y David habían hecho un gran trabajo cuidando a Gabriel, los abuelos del niño no estaban de acuerdo con la idea de que una pareja del mismo sexo criara a un niño. Por lo tanto, cuando el pequeño tenía 4 años, pasó a vivir con sus abuelos maternos, quienes también lo querían mucho y continuaron criándolo con mucho amor. Desde entonces, Gabriel tuvo 3 años más de felicidad antes de que su vida cambiara por completo. En 2012, cuando tenía 7 años, Pearl volvió a aparecer en la vida de su hijo. Les dijo a sus padres que quería recuperarlo para crear un vínculo con él. Sin embargo, la realidad era otra. La mujer simplemente quería poder reclamar más beneficios sociales. Contra los deseos de los abuelos y tíos del niño, Gabriel se fue a vivir con su madre en octubre de ese mismo año. Pearl residía junto a sus 2 hijos mayores y su nueva pareja, un hombre llamado Isauro Aguirre, en un departamento en Palmdale. Para ese momento la mujer ya tenía antecedentes de negligencia y abuso infantil. En 2011, un familiar había notificado a los servicios de protección infantil que ella estaba golpeando a otro de sus hijos. Sin embargo, no se hizo nada. Además, la abuela de Gabriel les dijo a 2 agentes policiales sobre el historial de Pearl, pero no le creyeron. Ese sería el inicio de una terrible cadena de negligencia estatal que llevaría a un trágico y doloroso final. Con el cambio de hogar también vino la transferencia de un colegio a otro, a pesar de que el año escolar ya estaba bastante avanzado. A mediados de octubre, Gabriel ingresó en el aula 5 de la primaria Summerwind, bajo la supervisión de la maestra Jennifer García. Cuando Jennifer se encontró con Gabriel por primera vez en la oficina principal de la escuela, notó que Pearl e Isauro eran indiferentes a los otros padres de primer grado, quienes se inclinaban para ayudar a sus hijos durante las presentaciones o les explicaban cómo preparar el almuerzo. La pareja no hizo preguntas ni comentarios amistosos. Según dijo más adelante la maestra, en ese momento pensó que parecían severos y malos, e incluso posiblemente peligrosos. Jennifer notó que el niño exhibía un comportamiento preocupante casi desde el primer día. Gabriel solía llegar tarde a clase, e incluso podía pasar varios días sin ir a la escuela. Cuando sí asistía, era notorio que tenía problemas para relacionarse con sus compañeros. A veces los pateaba y Jennifer tenía que moverlo de asiento constantemente.
Aunque había sido descrito por su padre como un niño al que le gustaban mucho los juegos, cuando salían al patio de recreo, Gabriel se aislaba y pasaba todo el rato pateando una pared. Desde el primer momento, el niño se mostró ávido por tener la atención de Jennifer, y muchas veces prefería quedarse en el aula durante el recreo para ayudarla a clasificar y engrapar los trabajos de sus compañeros. La maestra pudo notar que Gabriel parecía desesperado por ganar el afecto de su madre, de cualquier manera posible. Ocasionalmente tomaba libros de los estantes, copiaba frases con su propia letra y se las entregaba a Jennifer. Luego le pedía que pusiera una A en el papel con la esperanza de impresionar a Pearl. En otra ocasión, el niño robó el reproductor de música de su maestra y se lo llevó a su madre en un intento por complacerla. Sin embargo, en lugar de estar contenta, la mujer lo castigó enviándolo a la escuela al día siguiente vestido con ropa de niña. Gabriel entró a clase con la cabeza baja. Llevaba puestas una pequeña camiseta rosa y mallas ajustadas con lunares. Durante el recreo, alguien le prestó una camisa de niño para cubrirse. Sorprendentemente, a pesar de las dificultades que debía superar, Gabriel tenía una gran facilidad para generar ideas y amaba dibujar. También se esforzaba por ayudar a sus compañeros en clase, sobre todo en actividades relacionadas con lectura y escritura. Aunque Jennifer ya sospechaba que la vida hogareña de su alumno no era la mejor, no fue sino hasta que el propio Gabriel le hizo unas preocupantes preguntas que la maestra supo que tenía que intervenir. Un día Gabriel se acercó a la maestra y le preguntó si era normal que las madres golpearan a sus hijos. Inicialmente ella imaginó que se refería a una nalgada como castigo por mal comportamiento. No obstante, el niño siguió preguntando sobre ese tema, y cada vez era más preocupante lo que decía. Gabriel quería saber si era normal que las madres golpearan a sus hijos con la hebilla del cinturón y sangrar por culpa de estas heridas. Jennifer, quien aún era relativamente nueva en la enseñanza, no estaba segura de si debía informar sobre este incidente. No conocía bien a la familia de Gabriel y no sabía si le faltaba algún contexto importante. Pero sus instintos le decían que no podía simplemente ignorar los comentarios del niño. Además, recordó una ocasión en la que, durante una charla de prevención contra los narcóticos, Gabriel dijo que la cocaína era una droga y demostró cómo se inhalaba una línea. Sin duda que un niño de su edad tuviera ese conocimiento no era normal. Por lo tanto, luego de terminar la jornada escolar, la maestra llamó directamente a la línea de abuso infantil del condado para hacer la denuncia. El Departamento de Servicios para Niños y Familias asignó el caso de Gabriel a Stephanie Rodríguez, una trabajadora social joven y sin mucha experiencia. Stephanie se comunicó con Jennifer y le dijo que la llamara directamente si notaba algo sospechoso en el futuro, lo que alivió a la maestra. Sin embargo, pronto descubriría que no eran más que palabras vacías. Unos días más tarde, durante una conferencia de padres y maestros, Pearl se presentó en la escuela, y cuando se reunieron, la maestra dejó la puerta del aula abierta, pues sentía temor de quedarse a solas con ella. La mujer se sentó rápidamente. Estaba visiblemente inquieta y se frotaba la nariz. Cuando la docente empezó a revisar el progreso de Gabriel, Pearl exclamó repentinamente que ella no maltrataba a sus hijos. Jennifer no supo cómo reaccionar. El lunes 26 de noviembre de 2012 fue uno de los días que quedaron marcados para siempre en la memoria de la maestra. Esa mañana, Gabriel llegó tarde a clases. Al verlo, sus compañeros comenzaron a reírse de él. Al niño le faltaban mechones de cabello y tenía costras en el cuero cabelludo.
El niño no sabía cómo responder a las burlas de sus compañeros. Pese a estar horrorizada por el estado de su estudiante, Jennifer le aconsejó que les dijera que su mamá lo había cortado así. Esa tarde la maestra trató de contactar a Stephanie, pero la trabajadora social no respondió, así que le dejó mensajes reportando el incidente tal como ella le había indicado. 3 días después, Gabriel llegó a la escuela con el labio partido. Cuando su maestra le preguntó qué había pasado, el niño dijo que su madre le había dado un puñetazo. Jennifer llamó nuevamente a la trabajadora social, y esa vez sí logró contactarla. La maestra la interrogó sobre lo que estaba ocurriendo y las acciones que tomaría respecto a las lesiones y el corte de cabello. Stephanie le informó que las normas de confidencialidad le impedían proporcionar esa información. Las semanas pasaban y la situación de Gabriel parecía ir de mal en peor. Durante las caminatas escolares, el pequeño se quedaba rezagado y se quejaba de dolor en sus brazos y piernas. A veces, Jennifer lo encontraba llorando al final del día, diciendo que no quería volver a su casa. Hacia los últimos días de enero de 2013, Gabriel llegó a clases cuando Jennifer estaba en medio de una lectura. Al abrir la puerta, todos los niños voltearon a ver de quién se trataba. Esa vez, nadie se rió. Gabriel estaba por cumplir 8 años. Tenía los ojos tan hinchados que era difícil imaginar que pudiera ver algo. También eran visibles pequeños moretones redondos en todo su rostro. Cuando llegó la hora del recreo y Jennifer lo apartó para preguntarle qué había pasado, el niño dijo que se había caído. La maestra no le creyó y se lo hizo saber. Enojado, Gabriel admitió que su madre le había disparado con una pistola de aire comprimido. Jennifer le preguntó por qué le había mentido, y el pequeño le confesó una terrible realidad. Cada vez que la maestra se comunicaba con servicios sociales y Stephanie hacía un chequeo en su casa, a Gabriel lo lastimaban aún más. La maestra se quedó sin palabras. No quería prometerle que todo estaría bien, ya que no estaba segura de ello. En su lugar le dijo que algún día cumpliría 18 años y podría irse de su casa. En ese momento, ninguno de los dos se imaginaba que ese día nunca llegaría. A finales de abril de ese mismo año, Jennifer notó que Gabriel tenía un aspecto verdaderamente terrible. Uno de sus ojos lucía muy rojo, la piel de su frente se estaba desprendiendo y había otras marcas en su cara, cuello y oreja. Al concluir las clases, la maestra intentó llamar nuevamente a Stephanie. Sin embargo, esta vez la trabajadora social no contestó ni devolvió la llamada. Más adelante se sabría que Stephanie no registró ninguna entrada en el expediente del caso relacionada con esa última llamada. 2 semanas después, el curso de Gabriel estaba trabajando en su proyecto para el Día de las Madres. Aunque Jennifer le había dicho al niño que no era obligatorio, él quiso hacerlo. Coloreó una hermosa casa con un mensaje que decía: «Abre la puerta para ver a alguien que te ama». Y detrás de un portón de papel había una foto de Gabriel sonriendo. Además escribió un mensaje donde decía que su madre era especial y le hizo un cupón especial para pasar tiempo de calidad juntos. Nadie imaginó que ese sería el último trabajo que Gabriel haría en clase y que nunca podría entregar el presente a su mamá. Pocos días después, el niño fue retirado del colegio. Pearl e Isauro le dijeron a las autoridades que Gabriel se había ido a vivir con una abuela a Texas. Pero eso resultó ser una mentira. En realidad, el pequeño estaba viviendo las peores 2 semanas de su corta vida. El 22 de mayo de 2013,
La línea de emergencias del 911 recibió una llamada por parte de Pearl Fernández e Isauro Aguirre, quienes reportaron que su hijo no estaba respirando. 911 emergency. Yes, I would like to, my son is not breathing. Your son is what? He's not breathing. La pareja se refería al pequeño Gabriel Fernández. Dijeron que trataron de sentir su corazón, pero no se movía. Inmediatamente fueron despachados tanto la policía como los paramédicos. Dentro de la casa se encontraban Pearl, Isauro, Ezequiel y Virginia, mientras que Gabriel yacía en el suelo inconsciente. Los médicos sintieron 2 fracturas en su cráneo. Tenía costillas rotas. Su cuello había sido despojado de una capa de piel y le habían arrancado algunos dientes. Además, tenía múltiples marcas causadas por perdigones y cigarrillos en todo su cuerpo, incluyendo sus genitales. Gabriel fue llevado de emergencia al Hospital de Niños de Los Ángeles, donde fue puesto en soporte vital. Entretanto, la policía permaneció en la residencia investigando la sospechosa escena. Por teléfono, Isauro le había dicho a la operadora que sus 2 hijos estaban jugando y forcejeando cuando notaron que uno ya no respiraba. Sin embargo, cuando llegó la policía, contó una historia diferente. Les dijo a los agentes que Gabriel se había caído y golpeado la cabeza con una mesa. También comentó que el niño era gay, lo cual confundió completamente a los oficiales, ya que esa información no tenía relevancia alguna con la situación. Al revisar la casa, los investigadores notaron que la única ropa que parecían tener para Gabriel eran 2 vestidos de niña. Todo lo demás había sido tirado a la basura. Como en toda escena donde se presume que se ha cometido un crimen, los investigadores comenzaron a poner calcomanías rojas para marcar las salpicaduras de rastros hemáticos que había alrededor del apartamento. Sin embargo, las manchas eran tantas que pronto se quedaron sin las de ese color y tuvieron que usar amarillas. También encontraron en el lugar agujeros hechos por balines de pistola de aire comprimido y un bat de madera. Este también estaba manchado de rojo. Al día siguiente, Pearl Fernández e Isauro Aguirre fueron arrestados por el delito grave de poner en peligro a un menor y por intento de asesinato respectivamente. Pronto se sabría la escalofriante historia de lo que había ocurrido esa tarde. Según registros judiciales, Gabriel se había metido en problemas con su madre y su padrastro cuando se olvidó de recoger sus juguetes. Iracundos, Pearl e Isauro comenzaron a golpear sin piedad al indefenso niño. Lo atacaron con una pistola de aire comprimido, lo llenaron de gas pimienta e incluso lo golpearon con un bat de madera y causaron que se le cayeran varios dientes. Cuando notaron que no respiraba, intentaron limpiar las manchas de sangre y se pusieron de acuerdo en una historia para contar a las autoridades antes de marcar al 911. De acuerdo con lo informado por la policía, Isauro admitió haber causado las heridas a su hijastro. Dijo haberlo golpeado unas 10 veces en la cabeza y 20 en el cuerpo. Por su parte, Pearl admitió que estuvo presente durante la cruel golpiza y no intervino. Gabriel agonizó durante 2 días en el hospital, hasta el 24 de mayo de 2013, cuando los doctores lo declararon con muerte cerebral y lo desconectaron del soporte vital. Tenía tan solo 8 años. El cuerpo de Gabriel fue cremado y sus cenizas quedaron con los familiares que sí lo amaron y se encargaron de darle una buena infancia mientras pudieron. Además, la comunidad organizó 2 lugares donde cualquier persona podía ir a hacer homenaje al niño. Un mural en su memoria, ubicado en el Boulevard de Palmdale, y un árbol conmemorativo sembrado frente a su casa. Cuando Jennifer se enteró del deceso de su alumno, quedó devastada.
Además, le tocó la difícil tarea de decirle a los otros niños lo que había ocurrido con su compañero de clases. Tras la defunción de Gabriel, los cargos contra Pearl e Isauro fueron cambiados a asesinato en primer grado con circunstancias especiales de tortura. Ambos acusados se declararon inocentes. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Isauro parecía creer con certeza que Gabriel era gay, posiblemente debido a que había sido criado durante sus primeros años por una pareja homosexual. El hombre con frecuencia utilizaba esta palabra como insulto hacia el niño, y lo humillaba obligándolo a usar ropa de niña. Debido a esto, se habló de acusar a la pareja de un delito de odio. Sin embargo, los fiscales decidieron que podrían obtener una sentencia mayor acusando a la madre y el padrastro de abuso infantil. Inicialmente se habló de procesar a la pareja en un solo juicio. Sin embargo, luego de que la psicóloga Deborah Miora examinara a Pearl y determinara que tenía limitaciones intelectuales, la fiscalía decidió que sería mejor juzgar a los dos acusados por separado para evitar demoras en el proceso. El juicio contra Isauro Aguirre comenzó en septiembre de 2017. El fiscal John Hatami anunció que pediría la pena capital tanto para él como para Pearl. La fiscalía mostró al jurado más de una docena de fotografías que ilustraban la tortura sistemática que había sufrido Gabriel durante los 8 meses que había vivido con los acusados. También remarcaron la importante diferencia de tamaño y peso entre el niño e Isauro. Mientras Gabriel medía poco más de 1,20 metros y pesaba 26 kilos, el hombre tenía una altura de 1,87 m y un peso de 122 kilos. Además, Isauro recibió entrenamiento como guardia de seguridad, por lo que estaba familiarizado con cosas como el gas pimienta. Durante el juicio declararon varios testigos. Los socorristas que atendieron la llamada de emergencia revelaron el horroroso estado en el que se encontraba Gabriel cuando llegaron a la vivienda. A simple vista presentaba numerosas contusiones en la cabeza, costillas rotas, quemaduras en la piel y manos hinchadas. James Cermak, un paramédico del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, describió el nivel de trauma como increíble, comparando el estado del niño con el de alguien que había sido abusado en cada centímetro de su cuerpo. Esta descripción fue corroborada por el forense, quien, durante la autopsia, hizo hallazgos aún más espeluznantes. En el estómago de la víctima se encontró arena mezclada con heces de gatos, señal de las condiciones inhumanas a las que había sido sometido. La autopsia en sí misma fue inusualmente larga, durando 2 días, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el cuerpo. Un detalle especialmente desgarrador fue el estado del timo de Gabriel. El timo es un órgano ubicado en la parte superior del pecho, encargado de elaborar glóbulos blancos que protegen el cuerpo contra las infecciones. En el caso de la víctima, esta glándula apenas pesaba 1/10 parte de lo normal para un niño de su edad. El forense atribuyó esta atrofia al estrés extremo causado por los abusos vividos. Estos escalofriantes detalles ofrecieron una visión desoladora del sufrimiento que Gabriel había soportado antes de su trágico fallecimiento. La maestra Jennifer García contó al jurado sobre las múltiples ocasiones en las que había visto a Gabriel llegar con heridas y compartió las preocupantes conversaciones que sostuvieron. También subió al estrado Robert, el abuelo de la víctima. El hombre dijo que durante un tiempo, él y su esposa habían criado a los 3 hijos de Pearl, pero en 2009, la mujer se llevó a Ezequiel y Virginia. Los testimonios de los propios hermanos de Gabriel, aunque se realizaron a puerta cerrada debido a su condición de menores de edad, corroboraron los horrores a los que fue sometido el niño.
confirmaron que Gabriel era obligado a comer excrementos de gatos si no limpiaba correctamente la batea. Además, relataron cómo su madre y su pareja lo encerraban frecuentemente en un mueble en su habitación, al cual llamaban el cubículo, privándolo de alimentos y de acceso al baño. El padrastro en particular lo golpeaba con ferocidad, utilizando insultos homofóbicos como parte del tormento. El testimonio de Ezequiel, quien para el momento del juicio tenía 17 años, fue una experiencia agotadora que duró horas. Constantemente tenía que recurrir a transcripciones anteriores debido a su dificultad para recordar los detalles. En un momento, el fiscal le preguntó si prefería no recordar, a lo que el joven respondió afirmativamente, expresando su deseo de no revivir esos recuerdos. Dijo que Pearl e Isauro obligaban a Gabriel a comer alimentos en mal estado o caducados. Además, confesó que la pareja lo amenazó con violencia si revelaba el abuso y lo obligaron a mentir a los trabajadores sociales sobre las causas de las heridas de su hermano menor. Sorprendentemente, Ezequiel aseguró al jurado que Pearl e Isauro dirigían su ira exclusivamente hacia Gabriel y no abusaban de él ni de su hermana. Describió cómo la pareja se reía mientras golpeaban al niño, proporcionando una imagen aún más desgarradora de la crueldad que sufrió la víctima. El testimonio de Virginia fue igual de doloroso. La adolescente, entonces de 14 años, luchó por contener los sollozos y necesitó de varios recesos para recuperarse emocionalmente. Reveló detalles perturbadores, como que Pearl e Isauro obligaban a Gabriel a saltar mientras le disparaban a los pies con una pistola de aire comprimido, solo para su entretenimiento personal. En sus argumentos finales, el fiscal John Hatami no dudó al afirmar que el acusado merecía la pena capital por sus crímenes, agregando que incluso esa sentencia extrema no se comparaba con lo que le había hecho a Gabriel. La defensa, por otro lado, adoptó una estrategia centrada en argumentar que la paliza mortal no había sido premeditada, sino el resultado de un arrebato de ira. En su declaración inicial, John Allan, el abogado defensor, reconoció la culpabilidad de Isauro, pero pidió al jurado considerar el homicidio en segundo grado. Argumentó que el acusado nunca tuvo la intención de acabar con la vida de Gabriel, y por lo tanto, no debería enfrentar la ejecución por una circunstancia especial de tortura. Según la defensa de Isauro, la noche del 22 de mayo de 2013 comenzó con una discusión cuando Gabriel se negó a recoger sus juguetes. La situación escaló e Isauro se enfureció. El abogado argumentó que el acusado tenía dificultades para manejar situaciones estresantes y caóticas. John continuó su alegato diciendo que después de la golpiza, cuando Isauro se percató de que Gabriel estaba inconsciente, Isauro intentó reanimarlo metiéndolo en la ducha y realizando RCP mientras pedía ayuda médica de emergencia. My son is 8 years old. It's your son, okay. And he's not breathing? No. Is he having a seizure? No, he was wrestling with my other son, and I came in and he just was unconscious. Esta versión de los hechos buscaba retratar al acusado como alguien que había actuado impulsivamente en medio de una situación tensa, sin la intención de causar el fallecimiento de Gabriel. Sin embargo, no logró convencer al jurado. La evidencia incriminatoria en su contra era demasiada. El 13 de diciembre de 2017, luego de deliberar durante 5 horas, los miembros del jurado declararon a Isauro Aguirre, de 37 años, culpable de tortura y asesinato. También recomendaron la pena capital. Sorprendentemente, el veredicto no fue unánime. 11 jurados lo declararon culpable, pero un hombre se mantuvo firme en su posición de que no debía ser condenado por asesinato en primer grado.
El hombre creía que si el acusado realmente hubiera tenido la intención de matar a Gabriel, habría actuado mucho antes. Luego de escuchar el veredicto en el juicio de Isauro, los abogados de Pearl propusieron un acuerdo de culpabilidad a cambio de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o apelación. De esta manera, buscaban evitar la pena capital. La fiscalía aceptó el acuerdo a pedido de Ezequiel y Virginia, quienes vivían con un familiar en otro estado y no querían tener que volver a testificar contra su madre. La sentencia se dictó el 7 de junio de 2018. Durante esta fase del juicio, subió al estrado Arnold Contreras, el padre de Gabriel. El hombre reveló la profunda falta de afecto de su expareja hacia el hijo de ambos. Explicó que por eso nunca habría aceptado que Gabriel se fuera a vivir con Pearl y su nueva pareja. Compartió con el jurado la angustia que sintió al enterarse de la brutal golpiza que dejó a su hijo en coma, especialmente porque para ese momento estaba encarcelado en el condado de Riverside y no había nada que pudiera hacer. Arnold dijo que se sintió abrumado por la culpa y la desesperanza, y lamentó profundamente no haber estado presente para proteger a su hijo. Los fiscales mostraron fotos de Arnold con su hijo, destacando el tierno vínculo que compartían padre e hijo. Gabriel fue descrito por su padre como un niño muy amoroso. Tras ser condenado, Isauro Aguirre fue enviado al penal de San Quintín en California, a espera de su ejecución. Sin embargo, en 2021, fue transferido al Centro Correccional Richard J. Donovan, en San Diego. En marzo de 2018, Pearl Fernández, de 35 años, fue sentenciada a cadena perpetua, y como sitio de reclusión se estableció la Prisión Estatal de Mujeres de Chowchilla, en California. Durante la audiencia de sentencia, la mujer se disculpó y expresó su deseo de que Gabriel todavía estuviera vivo. Manifestó su esperanza de que sus hijos pudieran perdonarla algún día por sus acciones. El juez, en una medida inusual, decidió hacer comentarios sobre el caso. Describió el sufrimiento que Gabriel había soportado como inimaginable, llegando al extremo de calificar a los perpetradores como animales. De igual modo, expresó su deseo de que los responsables del atroz crimen sufrieran una tortura mental en prisión como consecuencia de sus acciones. Pese a ello, en 2021, Pearl presentó una petición en la que pedía al juez que revisara su sentencia. Esto se debía a un cambio introducido por ese entonces en la ley estatal, que favorecía a algunas personas condenadas por asesinato. La mujer indicó que ella no había sido la verdadera culpable del deceso de su hijo y que no había actuado con la intención de acabar con la vida de Gabriel. En junio de ese mismo año, el juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, George Lomelí, dijo en una audiencia que había revisado la petición y había concluido que Pearl Fernández no tenía derecho a una nueva sentencia. Y aunque los autores materiales del crimen habían sido condenados severamente y no serían puestos en libertad, el caso de Gabriel había sacado a luz un problema mucho mayor. Durante todo el proceso legal, resultó imposible ignorar las múltiples oportunidades en las que el niño pudo haber sido rescatado del infierno en que estaba viviendo en manos de su propia madre y su padrastro. Pearl Fernández ya tenía un historial de abuso, y la maestra del niño había reportado en numerosas ocasiones la evidencia de maltratos que Gabriel claramente exhibía. Además, se supo que Jennifer no fue la única en contactar a las autoridades. En abril de 2013, un guardia de seguridad llamado Arturo Martínez se encontraba trabajando en la oficina de asistencia social cuando Pearl llegó con sus hijos. La mujer le gritó a Gabriel que se quedara sentado, y cuando el guardia le pidió que bajara la voz, notó las quemaduras de cigarrillo en la cabeza y el cuello del niño. Además, vio que también tenía marcas de ligaduras en las muñecas y la piel llena de moretones.
Cuando Arturo quiso contactar a las autoridades, su supervisor le dijo que ese no era su trabajo. Sin embargo, y arriesgando a ser despedido, el hombre quiso hacer la denuncia. Intentó contactar al Departamento de Servicios para Niños y Familias, pero sus llamadas se perdieron en un laberinto de sistemas automatizados. Luego trató con el 911, pero fue desestimado por el operador, quien no reconoció la urgencia de la situación y lo remitió a un número para casos que no eran considerados emergencias. Sin darse por vencido, marcó al número designado para casos no urgentes, donde le informaron que un policía había visitado la casa de Gabriel y no había visto nada inusual. Arturo, al igual que Jennifer, quedó frustrado por un sistema que parecía estar ciego ante el abuso que el niño padecía. Lastimosamente, lo que ocurrió con Gabriel no había sido un caso aislado, sino que el pequeño se convirtió en otra víctima más de un sistema sobresaturado, con falta de personal y presupuesto. Particularmente, la sucursal del Departamento de Servicios para Niños y Familias de Palmdale se encontraba en muy mal estado. La comunidad estaba marcada por la pobreza, y las llamadas a la línea directa de abuso infantil estaban aumentando más rápidamente que en cualquier otro lugar del sur de California. Sin embargo, la falta de recursos y personal dificultaba abordar adecuadamente estas denuncias. El trabajo de investigador de abuso infantil, considerado el más difícil y crucial, era también el menos popular. Cuando Stephanie Rodríguez había sido asignada al caso de Gabriel, estaba recién llegada al departamento y tenía una carga de 40 niños bajo su supervisión. Pese a su falta de experiencia y capacitación formal en trabajo social, se vio obligada a realizar investigaciones complejas sin los recursos necesarios. La trabajadora nunca entrevistó al niño o a sus hermanos sin la presencia de Pearl o Isauro. Tampoco habló con los vecinos o fue a la escuela de Gabriel. Cuando conoció a Gabriel y a su familia, 3 días después de la primera llamada de Jennifer, el niño negó haber sido golpeado. Esto se debió probablemente al hecho de que su madre estaba junto a él en ese momento. Sin embargo, Stephanie revisó su cuerpo y notó un morado. Pearl finalmente admitió haberlo golpeado con un cinturón, pero ni ella ni su supervisor Kevin Baum consideraron que el hematoma justificara una visita al médico o la remoción de Gabriel de la casa. Se limitaron a solicitar pruebas de detección de drogas a Pearl e Isauro, los cuales regresaron con resultados negativos. 3 semanas después, Stephanie visitó nuevamente a la familia. En sus notas dijo que los niños estaban bien vestidos y aparentemente saludables, sin signos visibles de abuso. No obstante, Jennifer continuó haciendo llamadas, pues se sentía preocupada por el bienestar de Gabriel. En otra visita posterior, luego de que la maestra le informara sobre el incidente en el que Pearl supuestamente había disparado a Gabriel en la cara con una pistola de aire comprimido, el niño nuevamente negó cualquier abuso. Pese a los informes preocupantes, Stephanie y Kevin decidieron no intervenir ni ordenar exámenes médicos adicionales. Habían concluido que no había señales suficientes de peligro o abuso para justificar una acción adicional. Los trabajadores sociales utilizaban un programa de software llamado Toma de Decisiones Estructuradas, el cual hacía uso de un sistema de puntos para marcar el nivel de riesgo de cada caso. Al introducir el expediente de Gabriel, el programa lo marcó como riesgo muy alto. En ese caso, lo que correspondía era que lo reportaran a la justicia para proceder por esa vía. En lugar de hacerlo, derivaron el caso al Programa Voluntario de Manutención Familiar. Este programa se había creado para que los niños permanecieran en su casa mientras la familia trabajaba en resolver sus problemas. Originalmente había sido diseñado para casos de menor riesgo. Posteriormente se descubrió que el Departamento de Servicios para Niños y Familias estaba asumiendo riesgos con padres que no calificaban para ese programa. Luego de aceptar el caso de Gabriel,
La unidad de preservación familiar estaba encargada de enviar un asistente social a la casa cada 2 semanas. Además, las visitas se complementaban con sesiones de asesoramiento familiar e individual. Pat Clement, la asistente social asignada, hizo su primera visita el 13 de febrero de 2013. Sus notas iniciales carecían de mucha información. 2 semanas después, durante la segunda visita, Pearl se describió como víctima de una madre sin amor. Pat también colocó en su informe que Isauro parecía ser un hombre muy agradable. A pesar de las numerosas ausencias de Gabriel, la asistente social señaló en sus notas que los niños asistían con regularidad a la escuela y les iba bien académicamente. Poco después de la primera visita, Gabriel escribió varias notas en las que decía que quería quitarse la vida. Ezequiel descubrió los escritos y Pearl discutió lo ocurrido con la terapeuta asignada a la familia. Durante la sesión, Gabriel confirmó su deseo de dejar de existir. Aunque la terapeuta hizo el informe correspondiente, no se tomó ninguna medida. Pat hizo tan solo 3 visitas a la familia Fernández. El 6 de marzo, Pearl decidió no continuar con la agencia. La asistente social aceptó la decisión, pensando que la madre estaba abrumada emocionalmente y que los niños no corrían peligro. Su recomendación fue cerrar el caso. 2 meses después, Gabriel falleció en el hospital. El caso fue una gran falla del Departamento de Servicios para Niños y Familias, pues las personas encargadas de proteger a Gabriel no advirtieron su sufrimiento. Durante los 7 meses en que los trabajadores sociales aparentemente vigilaban al niño, se acumuló constantemente evidencia de su abuso. Sin embargo, una y otra vez decidieron no intervenir. Al ser cuestionada, Stephanie dijo que durante el tiempo que supervisó el bienestar de Gabriel, otros niños de su grupo de casos le parecían estar en igual o mayor peligro. Pero la evidente negligencia por parte de los servicios sociales fue mucha, por lo que la Fiscalía decidió presentar cargos contra los 4 trabajadores sociales que consideraron como los principales responsables del deceso del menor. En una acción sin precedentes de la justicia estadounidense, Greg Merritt, Stephanie Rodríguez, Kevin Baum y Pat Clement fueron acusados de minimizar la gravedad de las lesiones físicas, mentales y emocionales sufridas por Gabriel Fernández y de permitir que un niño vulnerable permaneciera en casa y continuara siendo abusado. Se les imputaron delitos graves de abuso infantil y falsificación de registros públicos, los cuales podían llevar una condena de hasta 11 años de prisión. La primera audiencia se celebró el 7 de abril de 2016. Para ese entonces, los 4 acusados ya habían sido despedidos y sus vidas habían cambiado para siempre. Pat se había declarado en quiebra. Stephanie se mudó a una nueva ciudad, pero no pudo escapar del recuerdo de Gabriel, ya que su historia y su fotografía se habían difundido en los medios locales. Kevin, quien había logrado comenzar una nueva carrera como evaluador de custodia, perdió su trabajo después de los cargos penales. Greg, por su parte, luchaba contra la depresión y apenas salía de su casa. Sin embargo, en una escandalosa decisión, en enero de 2020, el segundo Tribunal de Apelaciones de California desestimó el caso. Argumentaron que los fiscales no pudieron demostrar que los trabajadores sociales tenían la facultad de controlar a los abusadores, y también concluyeron que no tenían el cuidado ni la custodia de Gabriel, lo cual los liberaba de la responsabilidad legal de lo ocurrido. Por otro lado, el caso de Gabriel sirvió para que el Departamento de Servicios para Niños y Familias implementara finalmente algunas mejoras vitales. Para 2018, habían contratado a más de 1,000 trabajadores sociales adicionales. También proporcionaron teléfonos inteligentes al personal, introdujeron nuevos métodos de capacitación y endurecieron los estándares para la aceptación en el programa de mantenimiento familiar voluntario. En 2020,
El popular servicio de streaming Netflix estrenó una serie documental de 6 partes titulada Los juicios de Gabriel Fernández, en la cual detallaron el crimen e ilustraron las repercusiones generadas por el caso. Trágicamente, el deceso de Gabriel Fernández fue totalmente evitable, después de que su maestra notificara a los trabajadores sociales sobre el abuso. Se podría haber hecho algo. En cambio, el niño tuvo que padecer lo inimaginable hasta finalmente perder la vida a manos de sus propios cuidadores. Mientras que la ciudad de Los Ángeles ignoraba las múltiples alarmas y los pedidos de auxilio de quienes genuinamente se preocuparon por él. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!